Ahí estaba, justo ahí en la entrada de su casa, como si el universo mismo la hubiera dejado plantada. Una gata blanca y negra con un pelaje pan esponjoso que parecía llevar un abrigo de invierno en plena primavera. Él había abierto la puerta esperando otra mañana tranquila, quizás tomar un poco de aire fresco, ver qué tal el día. En cambio, se encontró con esos ojos ámbar mirándolo directo al alma, sin pestañear, sin moverse, completamente segura de algo que él aún no había entendido. Y aquí está lo que lo dejó helado. Ella no estaba maullando pidiendo ayuda, no estaba arañando la puerta, no estaba haciendo ninguna de esas cosas desesperadas que esperarías de una gata callejera. Simplemente estaba esperando, como si ya hubiera decidido que él era el indicado. La pregunta era si él sería lo suficientemente listo para darse cuenta. Se agachó despacio. Su pelaje esponjoso estaba enmarañado en algunos sitios, enredado con trozos de hojas secas y tierra. Había un pequeño corte en su oreja, apenas cicatrizado, pero la forma en que se mantenía ahí pensarías que era de la realeza temporalmente incomodada por las circunstancias. ¿De dónde ha salido?, susurró. Ella parpadeó una vez, deliberadamente. Luego se levantó y pasó directamente junto a él, entrando a su casa como si llevara meses pagando el alquiler. Simplemente entró. ¿Y si alguna vez has tenido uno de esos momentos donde la vida simplemente cambia sin pedir permiso, donde algo inesperado se convierte en lo mejor que te ha pasado? Entonces conoces esta sensación. Dale like y suscríbete porque lo que pasa después demuestra que a veces los animales que más nos necesitan son en realidad los que nos están salvando a nosotros. Se quedó congelado en la entrada, viendo a esta esponjosa gata blanca y negra explorar su salón con la confianza de una inspectora de viviendas. Olisqueó la esquina del sofá, examinó las patas de la mesa, investigó el espacio detrás del mueble de la tele. Luego saltó a su sillón, dio 2 vueltas y se sentó mirándolo expectante. ¿Entonces vamos a hacer esto?, preguntó, más para sí mismo que para ella. Ella metió sus patitas esponjosas bajo su pecho y cerró los ojos a medias. Esa era aparentemente su respuesta. El problema era simple. Él tenía 0 provisiones para gatos. Nada. Era una mañana de primavera temprano y esta gata que ya había empezado a llamar Copito por todo ese pelaje blanco, claramente había estado sobreviviendo con lo que podía encontrar. Rebuscó en su cocina y encontró una lata de atún. La abrió, la vació en un plato, lo dejó en el suelo. Copito se acercó con cautela. Lo lisqueó una vez, 2 veces, luego lo miró con esos ojos ámbar, probando, cuestionando. ¿Esto es real? ¿Me lo vas a quitar? Esa mirada le dijo todo. Esta no era solo una callejera. Esta era una gata que había aprendido por las malas que las cosas buenas no duran, que la confianza es cara y que la gente se va. Se sentó en el suelo a unos 2 metros. «Tómate tu tiempo», dijo suavemente. «Nadie te está apurando». Copito comió despacio. Entre cada par de bocados miraba hacia él, asegurándose que seguía ahí. Cuando terminó, no salió corriendo hacia la puerta como él esperaba. En cambio, caminó directo hacia él, se subió a su regazo y presionó su cabeza esponjosa contra su pecho. Aún sin ronronear, solo existiendo ahí, probando esta nueva realidad un latido a la vez. Él se quedó completamente quieto, apenas respirando, con miedo de que cualquier movimiento pudiera romper la frágil confianza que se estaba construyendo. Se quedaron así hasta que sus piernas se durmieron por completo, pero no le importó, porque algo estaba pasando aquí que iba mucho más allá de encontrar una gata, algo que se sentía mucho más como ser encontrado. A media mañana había hecho una caja de arena improvisada. Copito la usó inmediatamente, lo que confirmó lo que sospechaba. Había tenido un hogar antes. Alguien la había amado una vez. Luego algo salió mal y terminó en su puerta, eligiéndolo a él entre todas las puertas del mundo. La segunda semana trajo la verdadera pregunta. ¿Estaba listo para esto? Trabajaba muchas horas, a veces viajaba por trabajo, vivía solo en un piso pequeño. Miró a Copito.
que había pasado la noche acurrucada a los pies de su cama, esa tona esponjosa envuelta alrededor de su cara. ¿Qué opinas, Copito? ¿Quieres quedarte? Ella abrió un ojo ámbar, luego caminó lentamente por toda la cama hasta su cara. Le dio un cabezazo en la mejilla, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego empezó a ronronear, un sonido que empezó pequeño y creció hasta llenar toda la habitación como un motor hecho de pura satisfacción. El debate había terminado. Ella lo había elegido, y ahora él lo estaba eligiendo de vuelta. La tienda de mascotas abrió la tarde. Fue el primer cliente en cruzar la puerta comprando todo. Comida premium, caja de arena apropiada, cepillo para ese pelaje esponjoso, juguetes, incluso una caña con plumitas ridículas que costaba 15 euros. ¿Primera gata?, preguntó la dependienta. Primera gata que me eligió a mí, corrigió. De vuelta en casa, Copito investigó cada artículo nuevo. La comida recibió aprobación inmediata, pero la caña con plumitas, eso lo cambió todo. En el momento en que la movió, algo primitivo despertó en ella. Sus pupilas se dilataron, su cuerpo esponjoso se agachó y de repente esta gata digna y seria se transformó en una gatita juguetona. Jugaron por 30 minutos seguidos y la vio recordar algo que había olvidado. No había olvidado cómo jugar, solo había olvidado que era seguro hacerlo. La segunda semana trajo algo inesperado. Copito se volvió ferozmente protectora. Cuando su colega Carlos pasó a visitarlo, ella se posicionó entre ellos, ojos ámbar fijos en Carlos, como una pequeña guardaespaldas esponjosa. Cuando su hermana llamó por videollamada, Copito se sentó directamente sobre el teclado del portátil, bloqueando la cámara con su considerable pelaje. «Tu gata está celosa», se rió Carlos. Pero no eran celos. Copito lo había perdido todo una vez. Ahora había encontrado a su persona y no iba a arriesgarse. Cada vez que él llegaba a casa, ella estaba esperando en la puerta. Cada noche dormía pegada a su lado, esa tona esponjosa extendida sobre su brazo. Y aquí está lo que nadie te dice sobre rescatar animales. Crees que los estás salvando, pero en realidad te están enseñando algo que no sabías que necesitabas aprender. Él había vivido solo durante años, convenciéndose que prefería la tranquilidad, la independencia, la simplicidad. Ahora con Copito reclamando cada superficie, exigiendo atención y dejando pelo blanco y negro en todo lo que poseía, se dio cuenta de lo vacía que había sido realmente esa vida simple. 3 meses después, algo pasó que cambió todo.